Hoy vamos a leer The Cute Cat. Yo la conozco, me gusta mucho lo que ha hecho, que son animaciones más que nada, gacha. Reaccionado a alguna que otra en directo, he visto, me gustan mucho sus animaciones. Eh, y tiene esta historia llamada Dulce Vindicta Plexcato. Y es bastante cortita, tiene 9 partecitas. Y vamos a leerlo. Supuestamente hay mucho texto, lo cual eso me gusta porque me permite narrar a mi libertad. Y vamos a ver si me leo la historia completa en una sola entrada y luego lo voy subiendo por partes. Vamos a leerlo hasta que me aburra, básicamente. Así que eso. La tierra de las hadas, Capadocia. ¿Capadocia? ¿Se leerá así? No sé. Es uno muy diminuto pero a la vez gigantesco. Al menos para las hadas lo era, ya que vaya, todo está a su medida. Todo era muy colorido y organizado, personas volando alegres, trabajando como de costumbre, ya que cada hada tenía un talento especial. En caso de no tenerlo, igual tenían un deber. Eso hacía que todas las hadas tengan una labor y sobre todo función, además de vivir con el resto. Dirán que todo es de color de rosa, pero realmente no es así, al menos no del todo, ya que las hadas tenían sus propias preocupaciones. Todas las hadas tenían una creencia, la cual con el tiempo fue confirmada para ellas. Por lo tanto, se volvió un proceso confirmado, siendo el origen de las hadas. Se determinó que la primera risa de un bebé recién nacido causaba el nacimiento de un hada, hada que era recibida por los superiores, quienes lo ponen a prueba para saber su talento y así guiarlo como bienvenida al resto de las hadas. O sea, este es el concepto de las hadas en general. Es el mundo de Tinkerbell. O sea, en general, las hadas tienen como este concepto. O sea, Tinkerbell hace referencia a las hadas en sí mismo. Porque Tinkerbell no creó las hadas. Las. ¿Sabes? O sea, Tinkerbell es una historia que ocupa el recurso de las hadas dentro de la creencia mitológica de las hadas. ¿Sabes? Es que no es Tinkerbell. Es que Tinkerbell no creó a las hadas. Las hadas ya existían antes de Tinkerbell. A eso me refiero. Entonces no tiene nada que ver. Ocupa el mismo mundo, sí, pero no es, por ejemplo, si una historia tiene vampiros y lobos, no es Crepúsculo. Si una historia tiene, ¿sabes? A eso me refiero. Entonces, una historia que tenga hadas o que esté en el universo de las hadas, no es Tinkerbell necesariamente, porque Tinkerbell es una historia de hadas más de todas las otras. Las hadas eran como los humanos, solo que diminutos, con alas y sobre todo mágicos. Pero eso no quitaba que la población tuviera sus rumores. Uno muy reconocido y preocupante a la vez era que cuando una persona dejaba de creer en las hadas, una al azar moría. Era que cuando... ¿Cómo? Que... Damn. Algo tétrico, ¿no? Algunos vivían con ese miedo, otros pensaban distinto, como en caso de una hada llamada... ¿Cómo que una hada? Yo soy un hada. Ah, no dice un, yo le agregué la A, porque sí. Como en caso de una hada llamada Musi, quien a comparación del resto, este pensaba de una manera más cruel, pero según lógico para él. Ah, yo soy psicópata, ok. Yo soy más cruel que el resto. Nice. Vamos a ver. Dani, por favor, deja de holgazanear. Aún te quedan animales que cuidar. Habló aquella hada de ojos oscuros, Musi. En un rato, amigo, estoy cansado. Trabajo día y noche. ¿Me ves cansado? No. Anda, vamos a trabajar. Damn. Musi para el resto podía parecer algo exigente, no porque le encantara el trabajo duro, se acostumbró a ello, sino porque se preocupaba por sus amigos, por su creencia en la muerte, ya que Musi creía que en vez de que muriera una hada al azar cuando alguien dejaba de creer en ellas, quienes realmente morían eran las hadas inútiles, innecesarias para el pueblo. Es por eso que temía a que sus amigos se la tomen de relajo siempre. No quería que el mundo los destinara pronto a la muerte. Yo era utilitarista, eso me está diciendo. Esto es una ideología de la vida real, ¿eh? Cuidado. Podríamos hablar de eso en un futuro, pero bueno. ¿Por qué pensaba de este modo? Bueno, usualmente los muertos que se conocían en su zona eran de gente que no solía ver en el trabajo.
es decir, gente floja. Para Musi era mucha coincidencia, sobre todo cuando ha pasado varios años vivo. Al principio, este mismo tenía miedo, miedo de holgazanear y que el mundo lo tomara de inútil, que se deshicieran de él tan fácilmente, como pegarle a un pájaro de un tiro. No soportaba la idea de que lo tomaran de inútil. Eso hizo que, desde que tiene memoria, fuera muy aficionado al trabajo. Se sentía seguro haciendo cosas que ayudaría a la población. Su miedo se iba cuando echaba mano de obra en la agricultura. Al menos así era antes, antes de que le quitaran la vida a la persona más especial que tenía a su lado. No, la policía. A ver, Musi desde aquella pérdida desarrolló un odio al mundo, en el sentido de que era injusto. ¿Cómo? ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Ya que esa persona, la cual se llevaron, no era ninguna inútil. No, era mi hermana, ¿verdad? No, me voy a matar. Lo ofendió muchísimo, teniendo esa creencia que se llevaran a su hermana, gemela, por cierto, ya que ambos llegaron al mundo juntos y permanecieron así hasta que el destino hizo de las suyas. Se negaba a creer que habían llamado inútil a su hermana, y si era así, iba a hacer que se arrepientan de ello. ¡Oh, esto es un berserker! Esto es una venganza, esto es una vendetta. Voy a vengarme del mundo, voy a destruir el mundo, eso es lo que voy a hacer. Oh, damn, eso me gusta. Chicos, gritó un hada de pelo blanco. ¡Hey, Link! Habló el holgazán. Link, ¿dónde estabas? Preguntó el ojiazul. Dirigiendo a las hadas novatas. Fue horrible. ¿Por qué cada día llegan hadas más rebeldes? Creo que solo te tocan las peores hadas a ti. Tanto Link como Musi tenían un puesto entre los superiores. ¡Ah! ¡Los basados! Link llevaba más tiempo que Musi en ese puesto, pero se llevaban bien y sobre todo se ayudaban mutuamente. ¡Basados! Somos los basados. Por cierto, continuó el peliblanco. No sé si puedas hacerme un gran favor, Musi. ¿Qué ocurre? Eh, bueno, quedé con alguien esta noche, no podré estar en... Ya sabes, no sé si puedas tomar mi lugar por hoy, pero yo no soy parte de ese puesto, Link. Claro que lo eres, la reina lo entenderá, confía en mí. Me voy a vengar de todo el mundo, eso me gusta, quiero la venganza. Y aunque a Musi no le agradaba la idea de que Link abandonase su puesto para salir con alguien, era su amigo y lo iba a apoyar. ¿Ahora se va a morir Link? De acuerdo, pero solo esta vez. No te acostumbres a faltar al trabajo. No lo haré, gracias, Musi. El peli blanco se fue contento. Musi suspiró y miró las hojas de sus pendientes para anotarlo de esta noche. Muy bien, ya descansé, dijo levantándose. Sigue el trabajo, Dani. Suerte. Después de esto, se elevó en el aire para abandonar el lugar. Suerte tiene nuevo puesto. Por supuesto que lo iba a necesitar, aunque no era nuevo en esto de ser uno de los ayudantes de la reina. Se tomaba muy en serio su papel y no quería cagarla. Por lo tanto, siempre iba con mucho cuidado. Sabía que aquel puesto lo había ganado por su esfuerzo constante y no pensaba arruinar eso. Aquí no hay descansos, gente. Aquí trabajamos duro todo el día, así, con latigazo y todo, así. Así. Así somos acá. Así somos en LATAM, gente. Ya estaba anocheciendo. Musi se dirigía al árbol del polvillo, donde solía hacerse estas bienvenidas a las hadas novatas. Porque sí, hoy tomaría el cargo de ver llegar a nuevas hadas a esta tierra, como reemplazo de Link. Em, entiendo que es una mujer, no sé. No sé. Musi, qué sorpresa verte por aquí. ¿Me buscas? ¿Necesitas más polvo de hadas? El chico era una hada del polvillo, encargado de garantizar el uso del polvillo al resto de hadas cuando lo necesiten. Era por su mismo trabajo que conocía a todas las hadas de la tierra. Estoy bien, Silvio. ¿Está la reina de casualidad? Ay, ¿qué voz le ponemos a la reina? Mucha chamba, poca paga. Y luego dicen que no se parece a Tinkerbell. Porque Tinkerbell ocupa el mismo concepto de las hadas. En el mundo de las hadas este concepto existe. Tontitos. Em, sí, Musi. La recién mencionada se hizo presente ante los dos chicos, quienes la recibieron cordialmente. Quiero ponerle una voz un poco menos aguda, más mujer adulta, pero bueno. Buenas noches, Link. ¿De casualidad, Link le comentó algo? Ah, así que tomarías su lugar esta vez.
No hay ningún problema. Vamos a los puestos. La luna está casi en su punto perfecto. ¿Rimó? Opa, Lin rapea porque le salió una rima increíble. Le salió ahí un verso sin esfuerzo, como dicen los jóvenes que piden palabras en el colectivo. Musi fue guiado a donde debería permanecer durante todo el proceso. Al menos eso tenía entendido. Link era una hada de tormenta y por lo contado por él, sabía que usualmente éste se encargaba de que el clima esté equilibrado, para que las hadas puedan llegar al lugar correcto. El de ojos oscuros claramente no podía hacer eso. No tenía el talento del peliblanco. Por suerte el clima parecía estar en buenas condiciones. ¿Y cuál es mi talento? Todo el lugar fue guardando silencio. Habían ciertas hadas en el cielo que comenzaban a hacer lo suyo, como ya había quedado claro. Musi solo observaba todo el proceso. La última vez que recordaba haber estado reunido ante gente de alto nivel fue cuando le otorgaron el puesto, ya que su esfuerzo en el trabajo del día a día había sido reconocido por la reina, de la cual estaba muy agradecido y prometió que no mancharía su puesto, ni la decepcionaría. Desde que Musi obtuvo el título de hada de alto rango, es decir, ayudante de la reina, se comenzó a sentir más seguro respecto a su creencia. Sentía que tener aquel puesto, además de ser un total honor, también fue como un escudo protector, pues no estaba siendo ningún inútil, y al contrario, había sido reconocido como una de las hadas más útiles de Capadocia. El talento de Musi es tener personalidad. Ay, ¿cómo eso? Eso suena muy feo, como si no fuera bueno para nada. Se escucharon cascabeles, dando a entender la llegada de una cipsela que comenzó a notarse en el cielo. ¿Cómo? Me están tratando de inútil. Esta misma cayendo con lentitud en el tronco del árbol. Una vez la cipsela posó completamente, quedando inmóvil. El hada del polvillo tomó algo de polvo de hadas, con lo cual rociaría la cipsela para darle vida al hada. Una vez hecho esto, poco a poco un hada empezaba a despertar, sin noción del tiempo o siquiera de dónde se encontraba o qué era. Todos observaban atentos. A Musi le daba cierta nostalgia, pues alguna vez tuvo que estar en el puesto de aquella hada que recién se estiraba y procedía a verlos a todos. Nadie daba palabra, solo ciertas hadas se acercaron rodeando a la que recién despertaba. Ojalá no tenga talento, habló a baja voz un chico a su costado. Ojalá no tenga talento. Pero Neto, ¿cómo vas a decir eso? Nunca está de más tener más hadas artesanas. Ah, si no tiene talento, si no tiene una cutie mark, pasa a ser artesana. Ok. Usualmente cuando el hada llegada no tenía ningún talento, directamente se le designaba como una hada artesana. Sí, le cambié el tono al saber quién era. Sí, porque yo dije, Neto lo va a decir de otra manera, así que ojalá no tenga talento. Es que Neto hablaría así. Bien cagado. No necesitamos más vagos. Eso no me ofende, amigo. Vale, acá luego vamos a eso. No sé cómo es que sigues vivos. ¿Cómo sí? El mencionado se alarmó, pues había dejado de prestarle atención a todo el proceso desde que el chico quien dio su opinión lo distrajo del resto. Buscó con la mirada a quien lo llamaba. La reina estaba junto a la nueva hada y a su mano derecha, este último indicándole que bajara con ellos, cosa que procedió a hacer. Sí, habló el de ojos oscuros al llegar con estos. ¿Cómo sí? Nuestra nueva hada se llama Flex y es una hada artesana. Habló la superior. Ay, no puede ser. Ah, qué bonito. Dentro, a pesar de ser gacha, se ve cute. Como que realmente le metió esfuerzo y chamba. Esto, ven, aquí se pueden hacer cosas bien con gacha. Cuando le meten fuerza. Oye, pero miren cómo vuelo. Na, na, na. Miren mi flow, hermano. Miren ese traje. Na, na, na. Flex como con cara de, ¿qué hago aquí, güey? Yo ahí volando siendo superior. Yo vuelo, yo floto sobre el aire. Sobre el aire, weón. Sí, el hada reina es Lin. Me gusta que le den ese rango. Musi puso los ojos en blanco y volteó a ver a las alturas, al chico con el que recién había acabado de hablar, quien lo miraba con una expresión de burla por tener la razón. Ah, está bien. Bienvenido a Capadocia, la tierra de las hadas. "Eh, gracias, creo. Por fin habló el recién llegado. Bien, continuó la reina.
Musi, como tú ocupas el puesto de Lincoln, me gustaría que le dieras un recorrido a Flex por toda la Tierra y luego lo dejaras hospedarse en uno de los hogares libres. ¿Yo? Nunca hice eso. "Mm, Vamos, lo harás bien", animó el hada del polvillo Silvio. Confiamos en que lo harás, finalizó Lynn. Me están... confían mucho en mí. Eso me da... Eso es lo más bonito que nunca me han dicho. Ya. Prometió que no defraudaría su puesto, por lo cual aceptó la orden. Con ciertas dudas, pero ya estaba hecho. Tanto Musi como Flex salieron por una de las ramas del árbol, uno guiado por el otro. Bien, creo que podríamos empezar por... Se cuestionaba el más alto. ¿Qué son esas luces de allá? Ya era de noche, por lo cual muy pocas luces estaban presentes. ¿Quieres ir a verlas? Su contrario asintió con la cabeza. Vamos entonces. Moon siguió a Flex por los cielos hasta llegar a donde aquellas luces aún se encontraban presentes. En este caso, estaba cerca de un lago, donde algunas hadas se encontraban calmando las mareas antes de irse a sus casas. Ellas son hadas del agua. Pueden manipular el agua de una manera asombrosa, hacer que se congele o hierva, o crear poderosas olas en los charcos y estanques con solo polvo de hadas. A pesar de que las hadas del agua no pueden nadar, siempre encuentran manera de divertirse cerca del agua. Se ven geniales. ¿Qué poder tiene un artesano? Creo que lo descubrirás mañana. Sé paciente. Y... Uy, ¿y eso de ahí? Dijo con emoción y fue volando hacia el lugar. Oye, espera. El castaño de ojos oscuros lo siguió al instante y por un momento le pasó por la cabeza lo dicho por Link. ¿Por qué cada vez llegan más hadas rebeldes? Esas son calabazas, recién ordenadas, por cierto, así que ni se te ocurra acercarse tanto a ellas. ¿Y tú qué poder tienes? Mencionó curioso. Soy un hada del jardín. ¡Oh, sí tengo un poder! ¡Oh, damn, gente! I have a power. ¿Verdad? Me dijo que me dedicaba a la agricultura, se me había olvidado. Soy un estúpido. Lo decían antes, que me dedicaba a la agricultura. Rrr, qué amermelado, se le olvidó su poder y se lo dijeron al inicio. Qué tontito es el músico. Qué bueno. Ya. Soy un hada de las flores, gente. Soy el hada LGBT. Soy un hada del jardín. Tenemos una relación especial con todas las cosas que crecen de la tierra. Podemos sentir lo que necesita una planta y tener una comprensión intuitiva de cómo ayudar a florecer y crecer, casi como las hadas de los animales, solo que con plantas. Ah, había perdido el interés apenas en la mitad de la explicación. ¡Mira eso! Oye, pero deja de... No le quedó más que seguirlo. ¡Qué genial! Volaba de un lado a otro. ¿Y eso de por allá? ¿O eso? Curioseaba con la mirada hasta que pensaba acercarse a una zona oscura donde el castaño lo detuvo. No, por aquí no puedes ir. ¿Por, ¿por qué no? ¿Qué secretos tiene? No hay secretos, simplemente no es un lugar seguro, sobre todo en la noche. Verás, lo que pasa es que existen los cardos corredores, los cuales son... Detuvo sus palabras al sentir como alguien pasó con rapidez al lado suyo. Hijo de... A Flex no podía importarle más el hecho de que una zona fuera peligrosa. Lo único que quería era descubrir todos los lugares posibles, ya que era una primera y nueva experiencia para él, solo que estaba llevándolo a niveles los cuales le costarían muy caros. Flex, por todos los lirios, vuelve aquí. No pensaba entrar a la zona oscura, pero no le quedó de otra al ver cómo su contrario no le hacía caso. Mierda. Flex desde la oscuridad observó cómo había logrado meter a Musi al lugar, cosa que lo alertó y se escondió de inmediato. Mientras tanto, el castaño trataba de guardar el mayor silencio posible, pues él sí sabía qué podría pasar si seguían mucho tiempo ahí. ¡Qué exagerado! Aquí solo hay plantas, dijo para sí mismo, mientras se apoyó a un supuesto tronco de árbol, el cual se empezó a mover. ¿Qué? Lex se apartó, trataba de ver de qué se trataba, pero la oscuridad era su enemigo, y quiso creer por un momento que solo fue su alucinación. Pero cuando la tierra empezó a temblar, ese pensamiento se esfumó. ¡Lex! Llegó Musi, quien lo encontró al escucharlo gritar hace algunos segundos. Ni siquiera le dio tiempo de enojarse con él. Al también sentir la tierra temblar, lo hizo alarmarse. Solo tomó a Flex, jalándolo hacia el aire, justo a tiempo, pues una gran estampida de cardos corredores se dio presente. ¿Qué son esas cosas? ¡Eso trataba de decirte! El castaño observó cómo aquella estampida desviaba su camino. ¡No, no! Cagamos. Y todo por culpa de Flex. Siempre es culpa de Flex. Ya lo saben.
así que nunca le confíe en su vaso a Flex. Voló con rapidez, pues si no actuaba rápido, todo se volvería un total desastre. Por otro lado, Flex estaba más que tranquilo en el aire, pues no tenía ningún problema desde las alturas, además de no tener ni idea de lo que había causado. ¿Solo corren? Preguntó creyendo que su contrario aún estaba a su lado, pero al no ser así, lo buscó con la mirada. ¿Dónde estás? Mientras tanto, Musi hacía lo posible porque aquellas criaturas no se dirigieran al pueblo, ya que no son conscientes de por dónde corren y causan un desastre en su camino. Hacía crecer plantas de un grosor duro usándolos como paredes para impedir el paso. De todas formas, eso no era de mucha ayuda, ya que los cardos rodeaban todo lo que hacía con gran rapidez. A este punto era claro que no podría detenerlo solo y eso lo desesperaba. Aquí estás, habló el peliceleste llegando con el castaño. Tú eres un imbécil, ¿no ves lo que causaste? Gritó irritado. Pero si no han hecho nada más que correr. ¿Y hacia dónde corren, eh? Dime. Bueno, pero ¿no tenías la habilidad para controlar las plantas? Le enojaba la ignorancia que tenía Flex al respecto de todo, y eso le hacía recordar el hecho de que era nuevo en la Tierra, pero aún así no tuvo ni la más mínima piedad por este. Musi empuñó sus manos, estaba harto del chico que tenía enfrente, y sobre todo porque le daba la vibra de que sería un hada algazán del montón, de esas hadas que sí merecen morir, no como otras inofensivas, como su hermana. Tú no sabes en lo que te metiste. Puedes volar y ya te crees invencible, ¿no? Bueno, una planta tomó de la pierna al peliceleste. Baja y ya no vuelvas más, Flex. No, espera. Lo estoy matando. Lo estoy asesinando. Oh my god, ¿un asesinato? Esta misma planta lo jaló hacia la tierra, donde los cardos corredores aún seguían presentes, aunque claramente no llegó hasta el fondo. Solo lo hizo para asustarlo y que tuviera una lección. ¡Musi! Se apareció el peli blanco. ¿Link? Link, los cardos, ayúdame a detenerlos. No hubo respuesta, solo acciones inmediatas. Link ayudó dando brisas a los cardos para que se confundieran y así vuelvan de donde vinieron, mientras Musi seguía con sus muros, logrando al final que aquellas criaturas vuelvan de donde vinieron. ¿Qué fue lo que pasó? Indagó el recién llegado. Un hada novata, eso pasó, Link. Tenías razón, ¿por qué llegan hadas tan inútiles? Amigo, cálmate. No, ¿acaso no ves qué es lo que estaba a punto de pasar y todo por su culpa? No es culpa de ninguno de los dos. Ah, muy bien, ya sacó diploma de especialización. Era un casi asesino. No, no lo maté, ¿eh? No lo maté, así que no pasa nada. No es culpa de ninguno de los dos, dijo la reina llegando con estos chicos junto a su mano derecha. Fue mía. ¿Cómo? El peliblanco dio una reverencia, mientras que el castaño miró a la recién llegada con total confusión. ¿Suya? Pero... Yo fui quien te encargó a Flex. Nunca habías hecho esto antes, pero creí que por tu carácter tendrías un buen control de esto. Pero veo que me equivoqué. Un error mío. No, ahora me voy a sentir mal. El que la reina no quisiera decirle directamente que su confianza en él no salió como esperaba, le hacía sentirse bastante mal. ¿Qué fue eso? ¿Me querían matar? Llegó el peliceleste quejándose. Ven, Flex, te llevarán a la enfermería, a ver si no tienes ningún daño. ¿Daño? Pero, reina, ni llegó a ser arrollado por ningún cardo. Siempre hay que prevenir. Link te espera en el árbol del polvillo para hablar después. Claro. Dicho esto, se fue del lugar. Musi no podía creer en la situación en la que estaba ahora. No solo había traicionado la confianza de la reina, al menos eso pensaba, sino que también aquella hada novata se estaba haciendo el inocente. Vaya situación, ¿no? Se le acercó Silvio. ¿Estás bien? Ni siquiera estaba escuchándolo. Seguía metido en su cabeza y eso se notaba claramente en la expresión de su rostro. "Em, vamos, no fue tan malo. Me pasó casi lo mismo cuando llegué aquí. Y aunque trataba de animarlo, las vistas que Musi tenía al frente no eran las mejores. Descarado. ¿Qué dijiste? No recibió respuesta. El castaño solo se fue del lugar, harto de todo. Solo esperaba no tener que toparse nunca más con esa hada estúpida. Mírenlo, se hace el inocente, el pendejín. Ojalá, ojalá lo boten de nuevo contra las plantas.
Vamos a leer el 1.1 y lo dejamos acá, yo creo. 1.1. A ver qué... Bueno, ya, si quieres hacer un dibujo, tú me dices cuál se te ocurre. Y ahí te doy la libertad de hacer una miniatura, entre comillas, para esto, en caso de que, ¿sabes? Pero una como para toda la historia en general. ¿Cómo que nada más dos? Ay, no quiero leer tanto, gente. Una tarde nublada en la deriva de un bosque, se encontraba un grupo de amigos quienes caminaban para encontrar cabañas, las cuales serían donde dormirían como una clase de campamento. Esta actividad la tomaron como unas vacaciones improvisadas, pues un día vieron un afiche sobre aquel lugar, a mitad de precio, o al menos les parecía una buena idea. Estuvieron caminando por un buen rato ya que el auto no podía pasar entre tantos árboles. Los chicos traían sus propias cosas en la espalda y ya parecían estar cansados. Ya casi llegamos, lo presiento. Llevas diciendo eso unas 5 veces, Flex. Se cojó un rubio. Espérate, entonces hay dos Flex. ¿Cómo? Pero ahora sí lo presiento mejor. Miren por allá. ¿Qué? ¿Hola? ¿Cómo? Parecía ser un milagro al ver un sendero que claramente era la entrada hacia el lugar de las cabañas, cosa que alivió a la mayoría. Mientras que otros dieron todo de sí mismo para llegar de una buena vez, el lugar era bastante grande y despoblado. Había solo una cabaña, pero era lo suficientemente grande para todos. Además que cuando ingresaron al lugar, habían varias literas. ¿Qué? Al fin, suspiró cansado un chico con capucha naranja. Esto es Mike y todos los demás, ¿no? Por lo menos la cabaña está bastante decente, agregó un peliblanco. No, estos son los chicos. Cada uno colocó sus cosas en una litera, como reservando su lugar entre todos los demás. Por cierto, el clima no estaba muy de su parte, hacía bastante frío como para permanecer afuera, y aún así, dos salieron a ver los alrededores, mientras otros dos pensaban una manera de prender una fogata sin que el viento lo apagase. Si te caes me voy a reír mucho, Dani, aclaró un peliceleste. Flex, cállate. Este estaba intentando sacar una manzana del árbol, pero de la manera menos adecuada posible pues se escaló unas rocas que no estaban en el mejor estado que digamos. Aún así, logró bajar con éxito. ¿Flex murió? ¿Eso es lo que estamos tratando de decir? ¡En tu cara! Ahora yo te reto. Entre ambos estaban dando desafíos, al principio muy leves, pero ambos sabían que luego aquel nivel aumentaría. Ya sé, cómete de esas bayas venenosas, señaló un arbusto. ¿Venenosas? No se creyó esto. Dudo que lo sean, Dani. ¿Quién sabe? Tú solo hazlo. No, es que acá son humanos, ahora son humanos, no son hadas. O sea, este Dani no es el Dani hada. Procedió a cumplir lo dicho, y aunque se pinchó con algunas espinas por andar de apurado, al fin sí logró comer algunas cuantas. Qué asco, saben horrible. Es porque tienen veneno, bromeó nuevamente. Ambos escucharon un llamado para ellos. Al parecer debían volver a la cabaña de una vez, así que dejaron aquel juego para otro momento. Ingresaron todos y parecían estar sentados en círculo, teniendo en medio una parrilla, la cual prendieron solamente para brindar calor al lugar. O sea, esto es como otra... Sí, o sea, esta es una historia alternativa, es como una vía alternativa. O sea, entiendo que está la historia de las hadas y esta historia que está pasando de forma paralela o es un pasado, es un contexto, o sea que realmente las hadas son personas que mueren y no al revés, porque, ¿sabes? Porque ahora están todos, está Dani, está Alan, está Link, está Flex, entonces, no sé, dice 1.1, por lo tanto es un, no sé, una historia alternativa al mismo tiempo, supongo. O sea, entendamos que esto es alternativo a la historia principal. eh, teniendo un medio natural para brindar calor al lugar. Esperemos mañana sea un día soleado. Mencioné a un chico con sombrero mexicano. Este es Silvio. Si es así, tal vez podemos ir al lago. Dio como idea un chico de pelo rosa y azul. Este es Edson. Empezaron a platicar las cosas que harían durante los días que estuvieran ahí, lo cual sería por lo menos 2 semanas. Al menos que alguien no aguante y quiera irse, lo cual podían hacer perfectamente. Tengo una idea, juguemos verdad o reto, ofreció Dani.
Yo paso. Mencionó un castaño de ojos oscuros. ¿Ese soy yo? Al pasar los minutos, propuestas de juego se dieron presentes. La mayoría estaba dispuesto en pasar el rato de esa forma, mientras otros solo querían observar, como sería el castaño, como sería el caso del castaño Musi, quien al menos en este caso prefirió observar cómo se hacían preguntas y retos estúpidos entre ellos. Tanta fue su indignación que notó cómo el peli celeste del grupo no parecía estar de lo más contento. Lo tenía al lado, así que no le dificultó preguntarle. ¿Estás bien? ¿Ah? Parece que te vas a morir. Comí unas bayas hace rato, sabían del asco. ¿Tan rápido te enfermaste? No es mi culpa, Dani me retó. El castaño rodó los ojos. Deja, veo si tengo algo para eso. Tú sal de aquí, parece que vomitarás en cualquier momento. Tenía razón, así que Flex no se negó a la petición y se levantó para salir de ahí. El calor también lo estaba sofocando, pero el frío de afuera tampoco era lo mejor. Él caminó alejándose un poco, esperando distraerse para no botarlo todo, porque eso sería asqueroso. ¿Y si esas bayas eran venenosas? Se preguntó a sí mismo. ¿Me voy a morir? Por esta misma expresión es que no aguantó y terminó causando aquella asquerosidad. Ya estaba oscureciendo, y lo mejor era no alejarse tanto de la cabaña. Solo que Flex, al marearse por un momento, comenzó a dirigirse al lugar equivocado. Se guiaba por unas luces que suponía que prevenían de la cabaña, pero al seguir avanzando notó que aquellas luces solo se trataban de unas petunias, flores diseñadas con genes que le daban un toque brilloso por la oscuridad. Mierda. Llevó sus vistas a su alrededor, pues ahora debería dar marcha atrás. Un movimiento en las petunias llamó su atención. Sabía que era normal que brillen, aunque habían unas en específico que daban una luz más intensa que las otras. De todos modos, no estaba completamente oscuro aún. A ver, ¿qué está pasando acá? Lex arrancó una de las flores, o al menos esa era su intención, ya que apenas acercó su mano la flor se abrió, y de allí no salió más que un ser muy pequeño que voló muy rápido del lugar. ¿Las hadas? ¿Qué carajo? Se cuestionó si fue una alucinación debido a las vallas. En ese mismo instante otras dos flores se abrieron de igual manera y esta vez el peliceleste les prestó más atención. Notó con mejor claridad el que esos seres eran brillantes y con alas, debido a que por su camino soltaban algo de brillo. Estas mismas características no las reconoció al inicio, pero no se iba a quedar con la duda. ¡Ey! Las persiguió como si fuera a alcanzarlas. Para suerte de él y desgracia de un ser, en un intento de escape, una de las criaturas se chocó con un árbol, lo que logró darle tiempo a Flex de atraparle entre sus manos. Hizo un muy leve orificio entre sus dedos. Vale, acá hay como un salto de tiempo o algo. Su tiempo fue corto, pero gracias a la cercanía pudo comprender de qué se trataban esas criaturas. ¿Es un hada? No se creía lo que veía. La mencionada hada causó un brillo con gran molestia para Flex, pues su ojo se vio afectado y la liberó sin querer. Flex se quejó del ardor, pero al poco rato este mismo desapareció, siendo ya muy tarde, pues lo que había descubierto ya se había dado a la fuga. Mientras tanto, los otros no había pasado demasiado, pero el resto de chicos seguían concentrados en lo suyo, mientras que Musi ya había conseguido lo necesario para Flex y esperaba que éste volviese a entrar a la cabaña, cosa que creyó que sería pronto, pero al no ser así, pensó en salir por él, ya que a la vez el clima de afuera no estaba en sus mejores condiciones, menos para alguien ya enfermo. El castaño no avisó que saldría, no quería interrumpir al juego del grupo, por lo que cerró la puerta detrás suyo mientras se colocó la capucha para continuar el camino. Se le hizo extraño no ver a Flex a la vista. Para empezar, solo le había pedido que saliera, no que se fuera a dar una vuelta. Por suerte su búsqueda terminó al ver al peliceleste salir por unos árboles. Fue entonces que Musi se acercó a él. ¿Y tú de dónde sales? Preguntó el castaño. Fue como si el otro no lo escuchara. Tan solo apenas estuvo frente a él, lo tomó de los hombros como si quisiera que no se moviese. Lex, el mencionado posó su mirada en él. Viadas. ¿Qué? ¿Cómo vas a terminar así? No me puedes dejar con este cliffhanger. No me pueden dejar con un hanger. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a leer otro, ya. Que no importa nada. Capítulo 2. El sol empezó a elevarse en el cielo, dando una total iluminación para iniciar el día.
En este caso, aquellos rayos solares llegaban a entrar al hogar donde la hada novata más reciente se encontraba descansando plácidamente, hasta que su cara se vio obligada a apartarse de donde descansaba, quejándose sobre sus ojos para luego presenciar el lugar, siendo que la noche anterior no había tenido el tiempo de indagar demasiado, pues apenas se había recostado y había quedado completamente dormido. Solo bastaron unos segundos para que sus ánimos subieran, recordando su divertida bienvenida y el cómo le faltaba mucho más que averiguar en las tierras de Capadocia, levantándose de un brinco completamente para luego volar por los alrededores del hogar, viendo cómo a pesar de ser sencilla tenía bastantes cosas que llamaban su atención, cosa que se vio interrumpida gracias a los sonidos de la puerta como llamado de que alguien se encontraba afuera. Y igual aquí estamos de vuelta con las hadas, así que cagaron, ¿eh? Los que querían saber sobre los humanos, XD LOL, porque ahora vamos a hablar de las hadas nuevamente. em, las tierras de Capadocia, levantándose de un brinco completamente para luego volar por los alrededores del hogar, viendo cómo a pesar de ser tan sencilla tenía bastantes cosas que llamaban su atención, cosa que se vio interrumpida gracias a los sonidos de la puerta, como llamado de que alguien se encontraba afuera. Eh, el peliceleste no tenía la menor idea de quién era el hada rubia que tenía enfrente suyo, apenas abrió las puertas de su humilde morada. Este es... Alan, supongo. ¡Hey! ¿Qué tal? Habló animado aquel chico quien ofreció su mano como saludo. Hola. Aceptó el saludo estrechando su mano con este. Un gusto, soy Alan y tú deberías de ser Flex, si es que no me equivoqué de vivienda. Sí, ese soy yo. Genial, ¿por qué me han mandado en tu búsqueda? ¿A mí? ¿Y ahora por qué? Yo seré quien te siga enseñando los horizontes de nuestras tierras. Será un día bastante largo, así que espero que hayas descansado lo suficiente. Flex no pensaba tener un guía pronto. Bueno, realmente no pensaba tener ni uno más. Después de lo ocurrido con el primero y último, creyó que ya lo dejarían a su suerte, cosa que lo desanimó ya que quería valérselas por su cuenta. ¡Qué genial! ¡Sí que lo es! Lo miró de pies a cabeza. Ya sé por dónde podemos empezar. Buscaremos un estilo único para ti. Alan el Fashion. El peliceleste iba a contestar, pero un rugido de tripa lo detuvo en su habla, dando claramente a entender que tenía hambre. Aunque podríamos pasar a comer algo primero. Esto sí que me interesa. Entonces, síganme los buenos. Ambos emprendieron su camino por los cielos, esperando que los planes se dieran al pie de la letra. Por otro lado, un hada de pelo castaño y ya despierto se encontraba elaborando sus pendientes del día, siendo lo principal arreglar el desastre de la noche anterior, que por suerte tuvo ayuda de su buen amigo Peliblanco. ¿No tienes otras cosas que hacer?, cuestionó el mismo castaño. Sí, pero las haré de un abrir y cerrar de ojos. Por ahora necesitas una mano con esto y no pienso dejarte solo. Es que esta no es tu responsabilidad, aseguró apenado. Tal vez no la sea, pero vamos, tampoco es que haya sido tu culpa. El peliblanco tratando de animar a su compañero, ya que con tan solo verlo se le notaba el hecho de que seguía sobrepensando todo lo ocurrido, aunque no parecía tener mucho éxito. Sí lo fue, la reina confió en mí. Como con todo el mundo, además no estás molesta, pero sí decepcionada. ¿Por qué crees eso? No pienses así, las hadas novatas se han vuelto más complicadas de controlar. ¿No recuerdas lo que te dije? Que cada vez llegan hadas más rebeldes. Solo son útiles. Contestó irritado al peli blanco. Tampoco los llames así. No he visto a ningún hada nueva que haya sido productiva. Además, últimamente solo obtenemos más artesanos. Puede que sea cierto, pero ¿acaso ya no hay gente con talento? Nos hacen falta de esos. Bueno, tampoco es como que podamos desafiar a la naturaleza. En eso tenía razón. Sin embargo, no dejaba de molestarle el asunto, sobre todo porque seguía con el recuerdo amargo de anoche y el recuerdo de aquella hada que le jodió el trabajo. Se sentía en deuda y él mismo sabía que no dejaría de sentirse de esa forma hasta lograr recompensarlo. Esperamos y cuidado. El mencionado salió de sus pensamientos ante el llamado de alerta de su compañero, quien sin querer había empujado unas raíces con demasiadas fuerzas y estaban por caer encima de Musi. Por suerte, su reacción fue rápida, logrando apartarse del lugar sin sufrir algún daño o siquiera susto. Ay, ¿estás bien? Perdón, me pasé con el viento. Sí, estoy...
Bien. Lo que menos le preocupaba eran aquellas raíces, y el peli blanco lo sabía perfectamente. ¿Quieres ir al árbol del polvillo? Preguntó Link, ya que veía como Musi observaba hacia aquellos horizontes. Quisiera pedir otro deber para poder recompensar mi fracaso. ¿Otro? Pero tú ya tienes bastantes responsabilidades, ¿no te cansas? Jamás me cansaría y lo sabes, Link. Aquí chambeamos, dije yo. Aquí se chambea. Aquí se chambea, pendejo. El que se cansa es pendejo. Y aunque el mencionado hubiera tratado millones de veces en cambiar el pensamiento de su amigo, de le era casi imposible. Entendía sus razones y no lo criticaba, pero a la vez le causaba preocupación el cómo se sobrecargaba de cosas con tal de no sentirse inútil, desafiando su propia creencia que estaba llevando a ciertos niveles de los cuales esperaba ya no continuar, pues pareciera que explotaría en cualquier momento. Si te hará estar tranquilo, puedes ir a hablar con la reina, yo terminaré esto. No, iré cuando acabemos esto, juntos, aseguró el castaño llevándose una sonrisa del peli blanco. Está bien. Ambos continuaron con lo suyo, aunque algunas veces las conversaciones entre ambos pudieran volverse algo tensas, al final eran buenos amigos, y muy en el fondo sabían entre sí que solo tratan de ayudarse mutuamente a comprenderse. ¿Qué rayos? Es lo más delicioso que he probado. Nunca comí comida, decía. En ese momento, tanto Flex como Alan comían tranquilamente sentados en un tronco de árbol con dulces vistas al mar, además de las hadas acuáticas quienes hacían sus labores del día con total normalidad. Probablemente porque es lo primero que has probado. Sí, tal vez. Bueno, ahora sí, podemos continuar. ¿A dónde iremos primero? ¿Ya lo olvidaste? Buscaremos un estilo para ti y luego te enseñaré la magia de la artesanía en persona. ¿No es emocionante? ¿En serio hay magia en la artesanía? Somos seres mágicos, ¿por qué no la habría? Alan es muy optimista cuando no debería serlo, así que en la vida real esto encaja bastante bien. El peliceleste no parecía convencido y el rubio había notado perfectamente eso. De todas formas, no lo culpaba. Confiaba en que una vez experimentase el lugar donde comenzaría a agradarle el área de trabajo. Solo era cuestión de tiempo. Alan parecía convencido de que la búsqueda fuera sencilla. Sin embargo, tardó más de lo previsto, ya que Flex no era alguien que se mantuviera quieto. Con tan solo dejar de mirarlo por un segundo ya era suficiente para perderlo. Eso dejó en claro al rubio de que no debía apartar su vista de él ni por un segundo, cosa que a comparación de otros no era su mayor preocupación. Al menos no por el momento. Flex, llevas ya un buen rato ahí dentro, se quejó Alan. Lo sé, pero no puedo escoger entre tantas opciones. Alan no era tonto y comprendía que Flex solo quería perder el tiempo para que, una vez salieran del lugar, poderse ir a su casa, evitando siquiera pasar por la zona de trabajo que tendría que visitar a diario el resto de días. Como que está pasando algo emocionante allá afuera, fingió el rubio. ¿En serio? Salió de inmediato. No, pero oye, ese no te queda para nada mal. Ugh, sí, yo me quedaré con esto y ya. Genial, entonces ya terminamos con esto. Damn, Alan se la aplicó. Flex quedó como un pendejón. El peliceleste ya suponía que continuaba por hacer, cosa que no le agradaba, pero tampoco podía negarse. Bueno, realmente sí, pero también tenía sus límites. Aunque simplemente con escuchar la palabra trabajo ya se encontraba bostezando, cosa que era evidente, ya que no le daba pena expresar lo que realmente sentía, al menos no por el momento. Bueno, sabemos que eres una artesana igual que yo. Me puse a pensarlo, ser artesano no tiene nada de entretenido, ¿verdad? Y solemos salir a recolectar cosas, las cuales luego analizamos en el taller para ver qué uso darles. Créeme, hay veces que salen locubellotas. Locu ¿Qué? Locuras con bellotas. Locu bellota. Usamos muchas bellotas. Alan haciendo chistes malos. Sí. Pasando ese chiste malo, ambos salieron del lugar para continuar el recorrido por los aires. Mientras más platicaban, mejor se llevaban, y eso era bueno, pues de todas formas trabajarían juntos. Llevarse bien era lo mejor. ¿Ves los árboles más grandes? ¿Qué hay con ellos? En algunos se encuentran las hadas vigilantes. ¿Vigilantes? ¿Y qué hacen allí? ¿Qué más? Vigilan. También alertan cualquier situación de riesgo.
¿Quieres decir que ven todo durante todo el tiempo? Básicamente sí, al menos toda Capadocia. Ya si te refieres al resto de alrededores es otra cosa. Genial. El peli celeste se dispuso a elevarse aún más por el cielo, queriendo alcanzar las alturas de aquellos árboles gigantescos, ya que quería experimentar las vistas de aquellas hadas de vigilancia, confirmando que tenían vistas bellísimas. Sí que se ve todo desde aquí. Sí, pero no intentes volar tan alto, dijo llegando el rubio a su lado. Aunque hayan hadas que controlan el clima, no siempre procuran que ninguna hada descuidada suba y sea expulsada de la tierra por el mal clima. Sí, sí, ya entendí. Y como si no le hubiera preocupado eso, continuó en las alturas para visualizar más lugares, siendo uno en específico quien llamó su atención. Deberíamos bajar ya, volvió a ofrecer Alan. Ajá, sí. ¿Qué estás viendo? Desde donde estaban, la mejor vista que tenían era la entrada al bosque, el último lugar que Flex recordaba de anoche. Todo lo que antes estaba oscuro y ahora en el día podía apreciarse más. Oh, ya entendí. ¿Qué cosa? Dijo el peliceleste volteando a ver al rubio. Los rumores corren rápido, ¿sabes? Anoche hubieron problemas por ahí. ¿Sí te enteraste? Bueno, no me digas que fuiste tú. yo no hice nada. ¿Acaso que unos bichitos corredores anden libres son un problema? De hecho, sí, Flex, esos bichos son los cardos corredores. Y alterados no saben por dónde van. Eh, Es que, mira, se acercó a este rodeando su nuca con su brazo. No hay mucho que divida la entrada del bosque con el pueblo. Fácilmente los cardos pudieron haber ingresado. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿No se supone que somos seres mágicos? Cualquier daño seguro se arreglaría con un chasquido de dedos. ¿Qué tanto se complican? ¿En serio piensas que es así de fácil? Sí, así pienso. Eh, En ese caso, si hubiera ocurrido daños mayores anoche, ¿tú los hubieras arreglado? No me gusta lo que quieras llegar. Solo responde, Flex. El peliceleste, por más orgulloso que fuera para creerse capaz de todo, no tenía evidencia de ello. Solo sabía que era un artesano y hasta ahora solo le habían demostrado que serlo era bastante aburrido. Pensándolo mejor, lo único mágico como para solucionar algo eran sus propias alas, y ni eso, ya que para volar sí o sí necesitaba de polvo de hadas. Apenas llevo unas horas vivo, aclaró Flex. Y, sonrió burlón, que te jodan. Mira, entiendo que todo sea nuevo para ti, pero tampoco hables como un ignorante. Estoy seguro que con el tiempo entenderás estas cosas. Claro. Volvió su vista donde antes. Mirando mejor logró notar la presencia de dos hadas en ese mismo lugar. Una la podía reconocer, pero la otra no la conocía. ¿Y ellos qué hacen ahí? Preguntó el peli celeste. Ah, ¿hablas de Moss y Link? Bueno, están arreglando lo ocurrido anoche. Pero si no pasó nada grave. Eso porque Musi utilizó de su magia para crear barreras de plantas lo suficientemente gruesas para que los cardos no pasaran a la ciudad. Ah, puede que se haya pasado un poquito, ya que por lo que veo esas raíces están muy duras, llevan ahí desde la mañana. ¿Qué? ¿En serio? Sí, seguro terminan por la noche. ¿Eso es mucho tiempo? Pues solo están ellos dos, amigo. El resto de hadas están muy ocupadas en lo suyo como para apoyar en eso. Además, mira, estos árboles al lado nuestro son enormes. Ahora imagina esas raíces, no es fácil. Puede que a Flex le llegase un mal sabor de boca. Después de todo, aceptaba que lo causado ahí abajo fue obra suya, al no escuchar al castaño, quien le estuvo advirtiendo las cosas durante todo el tiempo. Ya no perdamos tiempo, dijo Alan, jalándole el brazo de Flex. Espérate! Ahora volvemos con Link y... Ahora siente culpa y remordimiento. Sí. Ahora va a sentir la culpa para siempre. Con el pasar de las horas, nuevamente el sol empezaba a ocultarse, y por fin se había logrado despejar la entrada del bosque. Lo bueno de esto es que ahora los artesanos tienen mucho material nuevo que usar. Eh, claro, le respondió Musi. Bueno, ahora sí, tengo algo importante que hacer. Cierto, te deseo suerte en eso. Aunque eso sí, ya te digo yo que la reina no está decepcionada, Musi. Eso ya lo veremos. Gracias, Link. Tocaron los cinco para luego ambos irse por caminos diferentes. Musi para dirigirse al árbol del polvillo tenía que pasar por varias áreas de trabajo, debido a que estas mismas se encuentran, en su mayoría, rodeando aquel árbol.
¡Cuidado abajo! Se escuchó desde lejos. ¡Qué mierda! Para ser hadas somos bastante agresivos, ¿eh? Para ser hadas somos muy... ¿Qué chingados dijiste? Estamos así constantemente. Su camino se vio interrumpido al pasar por la zona de trabajo de los artesanos, y en uno de ellos gritó para advertirle de lo que se aproximaba a él, lastimosamente muy tarde. Musi no pudo reaccionar y otra hada se le vino encima con gran rapidez y fuerza, causando que ambos terminasen en el suelo, rodando hasta caer en el barro. ¡Ah, ¡qué asco! Se quejó el castaño. Esto fue divertido. Ambos al escucharse voltearon a verse mutuamente, uno con sorpresa que luego pasó a cierta pena, mientras que el otro seguía expresando lo mismo, molestia. Ah, es el pendejín. Tú. Hola, chicos, ¿están bien? Intervino el rubio, Alan. Este mismo llegó junto a ambos y de primeras ayudó a Musi a salir de aquel barro, mientras que Flex trató de limpiarse la ropa por su cuenta, aunque sin mucho éxito. Lo siento tanto, Musi. Le estaba enseñando algunos de nuestros inventos a Flex y, bueno, el pendejo quiso probar la resortera. Ya veo, pero ¿no tenían una zona especial para eso? ¿Qué tal que otra hada se lleva el golpe? Tienen suerte de que haya sido yo quien se toparon. Es que Flex es un impaciente. Iba a acomodar la resortera, pero este se tiró antes. Esto no hizo más que sacarle un suspiro a Musi. Si ya le había parecido pesado lo ocurrido con los cardos corredores, esto le restaba incluso más puntos a Flex, al menos desde la percepción de Musi, quien hasta ahora no se le iba la molestia. ¿A dónde ibas de casualidad? Indagó el rubio. Quería hablar con la reina. Miraba su ropa con algo de disgusto. Uy, no, no puedes ir así. Ven, en los talleres nos encargamos rápido de la limpieza. Oigan, sigo aquí, interrumpió el peli celeste. Ah, sí, tú también, Flex. Vamos. Sí, jeje, sí, pendejo. Estúpido, naco. Tú también vienes, ¿ok? No tardaron demasiado. De todos modos, se encontraban afuera del taller. Con tan solo entrar al lugar, pudieron observar la cantidad de hadas ahí dentro, trabajando como de costumbre, y que por cierto, al notar la presencia de Musi, se detuvieron por un segundo a saludar. También al notar el cómo estaba, ofrecían de su ayuda para ayudarlo a limpiarse, tal vez ofrecerle ropa nueva y otras cosas. No es que no es que el castaño fuera famoso en el lugar, solo que tenía el puesto de los superiores, aquellos que ayudan a la reina, por lo que podría decirse que era alguien importante, aunque no quisiera ser el centro de atención. Esto causó cierta curiosidad en Flex. Sin dudas quería ser tratado así. Se preguntó si algún día conseguiría un puesto en donde podría ser alguien importante para el resto, tal vez al punto de hacer lo que quisiese, pero claro, eran simples ilusiones. Yo es que soy importante, eso es lo que estoy diciendo. Bien, ustedes quédense ahí. Esto no debe de tardar más que unos... sé, mencionó el rubio para retirarse del lugar. No, Flex ni tiene que salvar a Jesucristo, weón, para el Jesucristo de las hadas, para recién empezar a ser valorado para los rangos. Había dejado a ambos chicos en una especie de sauna. No es que lo fuera, realmente era una muy pequeña cueva que decidieron reutilizar debido a ciertas fuentes de calor que habitaban dentro. Se había colocado un camino desde el lago para que ciertos rociadores funcionasen y comenzaran a empapar a los chicos, cosa que no sería problema, ya que el calor de la misma cueva secaría todo en poco tiempo. Esto era algo bastante común, al menos para los que ya habitaban aquí. Es por eso que Flex no evitó quejarse un poco por el ambiente al no saber de qué se trataba, aunque dejó de hacerlo al notar cómo el castaño no mostraba queja ante lo que sucedía, suponiendo que tal vez quien exageraba era él, cosa que sí era así. El silencio fue inevitable. Una vez toda el agua se deshizo del barro que anteriormente traían encima, lo único que podían hacer era esperar a que su ropa y cabello secasen. También había que aclarar que se habían colocado ciertas plantas en las alas para protegerlas del calor. ¿Y cuánto tiempo tardará esto? Mencionó bajo y al aire el peli celeste. Lo que tenga que tardar, contestó con poco interés. Flex era consciente del fastidio que debía de tener Musi con su presencia. No se quejaba, pero tampoco es que le agradase sentir que tenía una mirada que lo juzgaba tras su nuca. Oye, ¿qué? ¿Estás molesto conmigo? Y como si de algo malo se tratase, el castaño volteó a verlo con lentitud.
cosa que le hizo tragar saliva al peliceleste. Esa no sería la palabra que usaría. Em, ¿Eso quiere decir que no? Realmente se encontraba bromeando. Claramente en la expresión de su contrario no parecía darle gracia nada de lo que decía, cosa que lo puso incluso más incómodo. Mira, Flex, no eres el primer novato con el que me topo en toda la Tierra, pero a comparación, creo que tú me has causado más problemas que el resto. Sí, estás molesto, decepcionado, esa es la palabra. Comenzó a darse una conversación mientras ambos miraban un punto fijo. Para ser más específico, ciertas rocas que por el calor ya se encontraban de un color naranjoso. Jamás me había tocado guiar a un novato desde su primer día. Esperaba hacerlo bien, esperaba que colaboraras por las orquídeas. ¿Qué te costaba hacerme caso? Por favor, entiéndeme, fue la primera noche en toda mi vida. Obviamente me daría curiosidad cualquier cosa. ¿Eso está mal? No, lo que está mal es desobedecer lo que claramente te dijeron. Yo sería tu guía, por lo cual debías hacerme caso a mí. ¡Qué mandón! Se cruzó de brazos. El silencio se dio nuevamente, cosa que inquietó a Flex, quien como berrinche había cerrado sus ojos y ahora temía abrirlos por tener a alguien furioso a su lado. Escúchame una cosa, Flex. Ahora se dignó a mirarlo. No quiero que te cruces por mi camino, ¿entendiste? Te quiero lejos. Ah, no te costará nada. Si te parezco un mandón, entonces mejor no tenerme cerca, ¿no crees? El castaño se levantó de donde se encontraba y comenzó a dirigirse a la salida. Flex notó cómo su ropa ya parecía seca, lo que le hizo comprender que él también podía retirarse. Oye, yo no quise decir eso. Trató de aclarar el peli celeste, pero fue ignorado. Suspiró pesado. Tampoco negaba que lo que dijo Musi no fuera cierto, por lo que solo salió del lugar para toparse con el rubio nuevamente. ¿Y qué te pareció? Dijo Alan. Muy eficiente, me gusta. Vendré a esta cueva más a menudo. Claro, la cueva. No me jodas. El rubio se echó a reír. Poco a poco, Flex se le fue uniendo y así ambos se fueron juntos a continuar el recorrido por la zona de trabajo. Y ahí lo vamos a dejar para que se queden con las ganas, jaja, pendejones. Se van a quedar con los gonos. Hasta la próxima semana. Básicamente. ¡Yay! Vamos. Sufran. Ay, gente, luego tengo que cortar todo esto y luego subirlo. También ustedes me piden mucho.